En las extensas y agrestes tierras del oeste americano del siglo XIX, la enigmática figura de John Joel Glanton proyecta una larga sombra sobre los registros de las leyendas de forajidos. Nacido en la adversidad en Carolina del Sur en 1819, los primeros años de John Joel Glanton estuvieron marcados por la tragedia y la agitación, sentando las bases para una vida caracterizada por hazañas audaces y una sangrienta notoriedad. Desde su legendario paso como guardabosques de Texas durante la Guerra México-estadounidense, hasta su descenso a la brutalidad como líder de la infame Banda de Glanton, su saga resuena a través de los pasillos de la historia. Cabe destacar que las hazañas de John Joel Glanton sirvieron como una profunda influencia en la aclamada novela Meridiano de Sangre de Cormac McCarthy, donde su personaje y las acciones de su banda son reinventados, moldeando la oscura narrativa que ha cautivado a los lectores por generaciones. Acompáñanos mientras emprendemos un viaje hacia el ascenso y la caída de la notoria Banda de Glanton, siguiendo su camino desde los campos de batalla ensangrentados de México hasta la vasta y sin ley extensión del territorio de Arizona, y descubriendo la huella imborrable que dejaron en el paisaje de Estados Unidos. De la literatura. John Joel Glanton, nacido con su hermano gemelo Julián en Edgefield, Carolina del Sur, en 1819, enfrentó la adversidad desde sus primeros días. La prematura muerte de su padre, Carlos Guillermo Glanton, dejó un vacío en su crianza, obligando a su madre, Margarita Hill Glanton, a buscar un nuevo comienzo con sus 4 hijos en las extensas tierras de Luisiana. Fue aquí, entre los paisajes agrestes del territorio de Arkansas, donde Margarita se casó de nuevo con el mayor Juan Roddy, un veterano de la guerra de 1812, con quien tuvo 2 hijos más. Sus raíces familiares se profundizaron al establecer Walnut Woods, una extensa plantación adornada con más de 20 personas esclavizadas, ubicada cerca de lo que eventualmente se convertiría en Augusta. La juventud de Glanton, envuelta en las brumas del tiempo, mostró un espíritu tempestuoso y propenso a la violencia explosiva. Aunque los relatos históricos ofrecen pocos detalles sobre sus años formativos, los anales de su vida revelan un camino lleno de peligros y marcado por historias de hazañas audaces. Circulan rumores sobre su participación en los tumultuosos eventos de la Revolución de Texas, donde supuestamente tomó las armas junto a Stephen F. Austin, participando en los feroces enfrentamientos contra la República Centralista de México. La tragedia golpeó cerca de casa cuando su prometida fue víctima de secuestro y brutalidad a manos de los apaches Lippin, lo que ensombreció su tiempo durante el sitio a las fuerzas de Decosa en San Antonio. Relatos de su valentía como explorador bajo el mando del coronel Jaime Fanning, su nombramiento como capitán de los Texas Rangers a la temprana edad de 16 años y su milagrosa huida de la masacre de La Portilla en Goliad, resuenan a través de los anales de la historia. Tras la victoria decisiva en la batalla de San Jacinto, circulaban rumores sobre el supuesto decreto del presidente Sam Houston que desterraba a Glanton del estado de la Estrella Solitaria, aunque la veracidad de tales afirmaciones sigue siendo motivo de especulación. Sus hazañas después quedan en ambigüedad, con historias sobre su papel en la guerra de los reguladores y moderadores, donde se decía que dejaba un rastro sangriento sin importar las facciones. Glanton reaparece en los relatos de la justicia, pues los registros narran su encuentro con la ley en Nueva Orleans en 1841, donde fue acusado de asalto tras intentar disparar a un policía, dentro de los límites del teatro estadounidense. A pesar de la gravedad de la acusación, Glanton salió ileso, evadiendo repercusiones importantes debido a la ausencia de víctimas. Mientras los vientos del destino lo azotaban, Glanton buscó consuelo en Arkansas intentando forjar estabilidad comprando tierras. A pesar de que sus esfuerzos dieron fruto, renunció a su reclamo y partió a Luisiana, dejando una estela de especulación e intriga.
Mientras la guerra entre México y Estados Unidos se acercaba, John Joel Glanton se unió a la compañía de San Antonio de los Rangers de Texas, liderada por Walter P. Lane. Aunque formó parte de este distinguido grupo, hubo controversia, ya que relatos de la época cuentan que en 1847, Glanton, como centinela perimetral, supuestamente mató a un ciudadano mexicano en Magdalena, Nuevo México. En su defensa, Glanton sostuvo que el civil había ignorado descaradamente sus órdenes de alto, lo que provocó una confrontación que finalmente terminó en derramamiento de sangre. Este evento polémico preparó el escenario para un enfrentamiento entre Walter P. Lane, entonces mayor, y su superior, el general Zachary Taylor. A pesar de los esfuerzos de la policía militar por capturar a Glanton, logró escapar de sus manos y posteriormente se alistó en el segundo regimiento de los primeros rifleros montados de Texas de John Coffee Hayes, conocido cariñosamente como los Rangers de Texas. Las hazañas de Glanton durante la campaña de la Ciudad de México bajo el mando del general Winfield Scott le valieron un amplio reconocimiento por su notable valentía y audacia. Destacado por Joseph Lane por su inquebrantable determinación y conducta intrépida durante las arduas batallas del 23 y 24 de noviembre de 1847, en el Paso de Guadalajara en Puebla, el soldado Glanton dejó su nombre grabado en la historia militar. Tras el cese de hostilidades, Glanton y sus asociados se encontraron empleados por las autoridades mexicanas, encargados de la difícil misión de erradicar las incursiones apaches que asolaban las regiones del norte de México y el naciente suroeste de los Estados Unidos. Sin embargo, movidos por la avaricia y el deseo de más ganancias, comenzaron a arrancar cabelleras de campesinos e indígenas mexicanos, aprovechando las recompensas por estos macabros trofeos. Entre los confederados de Glanton se encontraba una figura tejana conocida únicamente como el juez Holden, supuestamente su segundo al mando, según relató el soldado y memorista Samuel Chamberlain, quien afirmaba ser miembro de sus filas. Sin embargo, sus acciones traicioneras no quedaron impunes, ya que el estado de Chihuahua, indignado por sus atrocidades, emitió un severo decreto en diciembre de 1849, declarándolos forajidos y poniendo una cuantiosa recompensa por sus cabezas. Expulsados de los límites de Chihuahua, Glanton y sus compañeros buscaron refugio en Sonora, donde continuaron con sus actividades nefastas, pero su presencia pronto se volvió insostenible, obligándolos a aventurarse hacia el norte, en las agrestes extensiones del territorio de Arizona. El 23 de mayo de 1850, el juez Abel Stearns, del distrito de Los Ángeles, California, escuchó el testimonio de Jeremías Hill. Él, tras jurar, declaró que era parte de un grupo de 14 colonos estadounidenses que cruzaron el río Colorado. Posteriormente a la trágica muerte de John J. Glanton y sus compañeros a manos de la tribu Yuma. Esta es esa historia. 5 días antes de llegar a la desembocadura del río Gila, encontraron a un nativo Creek llamado John Lewis. Este individuo, que hablaba inglés, español y el dialecto Yuma, había viajado previamente desde Tucson junto al General Anderson de Tennessee. John Lewis les presentó un documento emitido por el General Anderson para la tribu Yuma. Este documento estipulaba que se le permitía a la tribu utilizar el bote construido por el General Anderson con el propósito de transportar a su grupo a través del río. El acuerdo establecía una tarifa de $1 por cada caballo, $1 por persona y $1 por cada carga o bulto. Además, declaraba que cualquier desviación de estos términos resultaría en la pérdida del bote. Según el entendimiento del declarante, este bote se utilizaba en el cruce inferior, comúnmente conocido como los algodones. El nativo Creek dijo que él y otros 3 hombres estaban río arriba por órdenes de Glanton para reunir tablones y construir una balsa para viajar río abajo y hacer otro bote. Afirmó su sociedad con Glanton y reclamó la propiedad de la mitad del mencionado bote Yuma.
Según el Creek, Glanton tenía un ferry en la desembocadura del Gila y muchas provisiones. Un miembro del grupo del declarante, conocido como Anderson, quien era conocido de Glanton, partió de inmediato para conseguir provisiones y animales de Glanton. Sin embargo, el 23 de abril, alrededor de las 9 de la noche, regresó con noticias inquietantes. Informó que, por los gestos de los mexicanos en la desembocadura del Gila, a quienes no entendía por el idioma, sospechaba que el grupo de Glanton tuvo un destino trágico. Relató cómo, al acercarse al ferry, le hicieron señales ambiguas, lo que lo llevó a continuar hasta que finalmente fue abordado por mujeres mexicanas. Lo desmontaron, le quitaron la ropa, lo vistieron de mexicano y lo ocultaron, acciones que probablemente le salvaron la vida. El encuentro fue a unas 30 millas de la desembocadura del río Gila. Al día siguiente, el grupo del declarante viajó aproximadamente 20 millas, sin encontrar nativos, aunque algunos mexicanos afirmaron que los nativos habían seguido a Anderson hasta a unas 5 millas de su campamento del día anterior. Al día siguiente, su viaje los llevó a 600 yardas del sitio abandonado del antiguo ferry de Glanton, marcado por un montículo. Aquí el camino se bifurcaba. Una ruta iba directo al ferry abandonado de Glanton y la otra, a la izquierda, recorría unas 6 millas más, hasta el ferry actual controlado por los indígenas. La breve parada mostró que no había actividad en el ferry de Glanton. No había bote ni vivienda en las orillas. 3 nativos americanos merodeaban cerca, pero al acercarse desaparecieron rápidamente entre la maleza. Continuando hacia el ferry nativo, recorrieron un camino accidentado durante 4 millas, abriéndose paso entre densos matorrales de mezquite, sauces jóvenes y álamos. El sendero, tan angosto que solo cabía un caballo, hacía que las cargas rozaran el follaje casi todo el trayecto. Habiendo acampado aproximadamente a 10 millas más allá del antiguo ferry de Glanton, permanecieron allí durante todo el día 25. Fue durante la tarde de ese día, alrededor de las 4, cuando 10 yumas desarmados se acercaron al campamento. Seleccionando a uno de ellos, lo enviaron para llamar a su jefe, expresando su intención de entablar un diálogo y otorgar regalos. Al anochecer llegó el jefe y le entregaron camisas, pañuelos, joyas y otras ofrendas antes de abordar el tema de la muerte de Glanton. De acuerdo con el jefe, el general Anderson les dejó un bote según lo acordado previamente. Prometió cumplir este acuerdo cuando los viajeros estadounidenses solicitaran paso. Sin embargo, desde la partida de Anderson, numerosos mexicanos habían utilizado su transbordador, lo que provocó la ira de Glanton. El jefe afirmó que, aparte de esto, los nativos no han cometido ninguna transgresión contra Glanton. Pero un día fatídico, los hombres de Glanton atacaron su bote, lo destruyeron y secuestraron al estadounidense que los ayudaba. Este cautivo fue llevado al campamento de Glanton, despojado de su dinero y posteriormente Glanton mismo le disparó y lo arrojó al río. En respuesta a esta atrocidad, el jefe se aventuró a la morada de Glanton, proponiendo un arreglo amistoso en el que Glanton transportaría a los hombres y sus pertenencias, mientras que los nativos se encargarían del ganado de los inmigrantes. Sin embargo, Glanton rechazó esta propuesta, recurriendo a la violencia física al golpear al jefe con un palo y expulsarlo de sus instalaciones. El jefe admitió pensar en represalias, pero se abstuvo por la puntería de los estadounidenses. El altercado sucedió antes de que Glanton partiera a San Diego en busca de whisky y provisiones. Al saber de la partida de Glenn, el jefe agraviado reunió a su gente en consejo. Se resolvió por unanimidad vengarse de los estadounidenses que permanecían en el ferry. Se envió a otro jefe para averiguar la posición de los estadounidenses, descubriendo que Glanton se había marchado a San Diego. Así que optaron por esperar hasta el regreso de Glanton, ya que su objetivo principal, según atestiguó el jefe, era eliminar al propio Glanton. Después de enviar al jefe para averiguar el regreso de Glanton, se realizaron visitas diarias al campamento estadounidense. Finalmente llegó la noticia de que Glanton había regresado.
El jefe salió y descubrió a Glanton y a sus compañeros entregados a la fiesta, bebiendo y comiendo. Al jefe se le ofreció hospitalidad y participó en libaciones y comida. Pero cuando la tarde fue decayendo, 5 de los estadounidenses se retiraron a una choza cercana para dormir, dejando al jefe sentado solo. Mientras tanto, otros estadounidenses se encargaron de tareas de ferry en la orilla del río. El jefe esperó hasta estar seguro de que los 5 estadounidenses dormían profundamente. Aprovechando el momento, se acercó sigilosamente a sus compañeros de tribu ocultos entre los arbustos bajo las viviendas. Se enviaron miembros para interceptar y desarmar a los 3 estadounidenses ocupando los postes de corte. Al mismo tiempo, en la otra orilla, los nativos se infiltraron entre estadounidenses y mexicanos, subiendo al bote sin ser detectados. Tomando posición en la cima de un pequeño montículo que le ofrecía una vista sobre sus guerreros reunidos y el escenario que se desarrollaba, el jefe esperó la señal. Su directiva era llamar a quienes se ocultaban entre la maleza para que avanzaran hacia las tiendas estadounidenses, entrando en ellas con un estruendoso grito de batalla mientras eliminaban a los ocupantes. Una bufanda distintiva guiaba a los nativos al otro lado del río y a quienes observaban a los 3 estadounidenses desde arriba. Por orden del jefe, comenzó el derramamiento de sangre, matando a los del bote y las viviendas. Los nativos enviados a interceptar a los 3 estadounidenses huyeron y el trío logró escapar tomando una lancha y navegando río abajo. La persecución continuó desde ambas orillas, resultando en bajas tanto entre los perseguidores como entre los perseguidos. El jefe reveló que al menos 10 miembros de la tribu habían caído en el altercado. Además, durante el encuentro previo de Glanton con el jefe sobre el ferry, él amenazó descaradamente con vengarse matando a un nativo por cada mexicano que transportaran al otro lado. Además, el jefe ofreció una estimación visual del botín incautado en el campamento estadounidense, señalando 3 grandes sacos de plata, cada uno de aproximadamente 1 metro de alto y 60 centímetros de diámetro, creyendo que contenían una suma total de al menos $80,000. Eso es mucho dinero para esa época. Además, un saco de oro de aproximadamente 30 centímetros de alto y de diámetro fue repartido entre su gente antes de que las viviendas fueran incendiadas, envolviendo a los fallecidos en llamas. Las 6 desafortunadas almas que murieron en el bote fueron arrojadas rápidamente al río. Tras ser golpeados hasta la muerte, sus cuerpos sucumbieron al despiadado ataque de los garrotes empuñados por sus agresores. De manera similar, las 5 personas en la orilla sufrieron un destino sombrío a manos de estas armas brutales, con la excepción de Glanton, cuya vida fue extinguida por un hacha, un detalle escalofriante revelado por el propio jefe. Sus prendas, junto con la maleza utilizada en el lugar de su ejecución, fueron entregadas a las llamas antes de que sus restos fueran arrojados sin ceremonia al río. Tras este relato desgarrador, el Consejo Reunido deliberó sobre la posibilidad de futuros encuentros con estadounidenses, resolviendo finalmente imponer un destino similar a cualquiera que se atreviera a cruzar el territorio de la tribu Yuma. La muerte de Juan Joel Glanton y su notoria banda marcó un punto de inflexión crucial en la historia del Viejo Oeste, desatando una cascada de violencia y caos que resonó en toda la región. Su trágico final fue catalizador de la desafortunada expedición Gila y la brutal guerra Yuma, dejando devastación y sufrimiento a su paso. El legado de Glanton va más allá de la historia, influyendo duraderamente en la cultura popular y la literatura, cautivando aún hoy al público. Esto es más evidente en la obra de Cormac McCarthy, Meridiano de Sangre, con el personaje de Glanton y las hazañas de su banda. Son inmortalizados en una narrativa inquietante y visceral que profundiza en las partes más oscuras del alma humana. A través de su representación en la literatura, John Glanton se mantiene como un testimonio del atractivo perdurable del Viejo Oeste, una figura temida de maldad innegable cuya leyenda y mito siguen cayendo en los errantes textos de la historia fronteriza.